www.derf.com.ar y el mundo en sus ojos. El miércoles vivimos en el Senado de la Nación una de las jornadas más bochornosas desde el punto de vista parlamentario e institucional de nuestro país, ¿no? La verdad que la actitud de la oposición ayer en el Senado es una actitud claramente de alta irresponsabilidad, sin respetar ninguna de las normas que tienen que respetar el funcionamiento de los cuerpos legislativos. Mire, han violado la Constitución porque quieren tratar los decretos de necesidad y urgencia como ellos quieren y no como indica la Constitución. Han violado el reglamento del Senado porque claramente han conformado la composición de las comisiones sin respetar la proporcionalidad. Han violado el funcionamiento de la Comisión de Acuerdo porque en un hecho sin precedente la citaron a Mercedes Marcó del Pon a las 18:40 para que estuviese a las 19:30. La presidenta del Banco Central solicitó una postergación en día y hora de esa reunión y no le fue concedida y emitieron un dictamen en soledad sin la presencia del oficialismo condenatorio o rechazando el acuerdo o el pliego de Mercedes Marcó del Pon como presidenta del Banco Central. Han violado la ley que reglamenta el tratamiento legislativo de los decretos de necesidad y urgencia. Dice claramente que los 8 senadores tienen que ser designados por resolución del presidente del Senado, que en este caso es el vicepresidente de la Nación, respetando la proporcionalidad que exista en cada uno de los plenos de las cámaras. La verdad que si usted tiene 37 senadores de un lado y 35 del otro, se da cuenta que es una fórmula muy pareja. Bueno, no que diría que si son 8 sean 4 y 4, no. Ellos han entendido que tienen que ser 5 senadores para la oposición y 3 senadores para el oficialismo, violando absolutamente cada una de esas instancias. La verdad es que lo que hizo la oposición al frente con el manejo del Senado de la Nación en el día de ayer fue claramente desestabilizante, con intentos destituyentes, no respetando absolutamente ninguna de las normas ni ninguna de las leyes. Han avanzado un poco más. La oposición le dice al gobierno, usted no use las reservas para pagar la deuda, entonces le está diciendo al gobierno, utilice recursos corrientes, pero lo que dice le modifica por el otro lado el impuesto al cheque y le saca 15.000, 16.000 millones de pesos de recursos corrientes al gobierno, de tal manera que intenta ver de qué manera se lo terminan rinconando. En el fondo lo que están buscando es que el gobierno haga un ajuste. ¿Qué es un ajuste? Es hacer lo que siempre han hecho ellos cada vez que han estado en el gobierno. Baja de salarios, congelamiento de salarios, baja de inversión pública, exactamente reducir el gasto del Estado, de manera que con esa reducción del gasto del Estado se puedan pagar los servicios de la deuda. Nosotros, más allá de condenarlos, más allá de dar el debate en el Parlamento y en cada una de las instancias que estamos llevando adelante, con el discurso del día jueves de la Presidenta de la Nación, claramente hemos tomado la decisión de gobernar pensando en los argentinos. Lo único que nos interesa es que las decisiones que tome este gobierno sean en beneficio del conjunto de los argentinos y no nos van a obligar a tomar ninguna decisión que perjudique a los argentinos. No nos van a obligar a endeudarnos más, con deuda más cara para pagar una deuda que podemos pagarla a tasa muy barata, pues, utilizando la reserva del Banco Central. Esto es lo que le dijo la Presidenta a todos los argentinos, que no va a hacer nada, absolutamente nada, que vaya en contra de la defensa de los intereses de cada uno y de la totalidad de los argentinos. Lo demás, la verdad es que lo dije con claridad, el hecho institucional de ayer, del miércoles en el Senado de la Nación, es solamente comparable cuando Domingo Cavallo, allá por el año 87, 89, recorría los centros financieros internacionales para decirle que no le presten al gobierno de Raúl Alfonsín, acelerando la salida de Raúl Alfonsín del gobierno en las postrimerías de ese gobierno, porque no recubre ninguna lógica de tipo institucional. Es la peor oposición política
política que se conoce desde la democracia en adelante. No tienen ningún sentido de estadista, no tienen ninguna mirada que vaya más allá de cómo hacen para lesionar el funcionamiento del gobierno. Lo único que les interesa es lesionar el funcionamiento del gobierno y lesionar el funcionamiento y la gestión de Cristina Fernández de Kirchner. Yo le digo con absoluta tranquilidad, no sé si todos, pero hay muchos que lo único que aspiran es que Cristina Fernández de Kirchner acorte su mandato y que termine antes su mandato. No tienen ningún tipo de vocación republicana ni ningún tipo de institucionalidad. En distintos momentos en donde hubo crecimiento de la oposición en desmedro del oficialismo de turno, siempre la oposición tuvo dirigentes, no sé si la totalidad, pero algunos dirigentes que pensaban en el Estado, que pensaban en la Argentina, que hacían un paraguas sobre lo que tenían que ser las políticas de Estado. Acá nada de eso hacen. Una decisión económica como es el pago de las reservas, el pago de la deuda con las reservas del Banco Central, bien recibida por la economía allá en diciembre y de vuelta bien recibida por la economía en marzo, es rechazada por la oposición. Si esta decisión, que es bien recibida por la economía, que favorece a la economía argentina, que favorece a los argentinos, que es a favor de los argentinos y del pueblo argentino, ¿por qué es rechazada? ¿Por qué? ¿Qué intereses están defendiendo? ¿Cuáles son los intereses que están privilegiando? ¿Cuáles son los intereses que dicen defender? La verdad es que están defendiendo los intereses más mezquinos que se puedan defender, que es la medida indulgente de esta decisión. Los intereses mezquinos es que dicen que se van a oponer a cualquier decisión que tome el gobierno, a cualquier decisión que el gobierno quiera llevar adelante y poner palos en la rueda. Y además, ¿con qué protagonista? Porque nosotros somos el gobierno que achicó la deuda, que bajó el porcentaje de deuda con respecto al PBI y que no generó el default. Y del otro lado, en la oposición, están los que endeudaron al país y los que generaron el default. ¿Con qué autoridad moral? ¿Con qué autoridad política vienen hoy a decirnos pueden usar las reservas o no pueden usar las reservas? La verdad que lamentablemente estamos en el peor de los mundos desde el punto de vista institucional y habrá que hacer mucho esfuerzo para que las cosas se vayan ordenando, para tranquilidad de todos, para tranquilidad de los argentinos, del ciudadano común, del ciudadano de a pie. La presidenta va a seguir gobernando defendiendo los intereses de los argentinos y la mirada de su gobierno va a estar en los argentinos y nos preocupará bastante menos lo que pueda opinar el Congreso de la Nación. No vamos a hacer medidas para que el Congreso de la Nación las acepte o las rechace. Vamos a tomar medidas para que le sirvan y le beneficien al conjunto de la sociedad. Ese es nuestro compromiso y ese es el compromiso que vamos a mantener durante estos 2 años de gobierno que nos quedan. Muchas gracias.